16 de abril de 1989. Los servicios de emergencia llegan a la calle Melo, barrio de Florida, en provincia de Buenos Aires, para atender un reporte de una posible fuga de gas. Pero el olor que perciben los elementos de seguridad en el lugar es nauseabundo, nada parecido al gas. Esta es una peste a putrefacción que proviene del domicilio marcado con el número 3354. Al abrir el inmueble, fue inconfundible el aroma a muerte. Hizo difícil recorrer el modesto lugar hasta llegar al baño, origen del funesto perfume. La escena que encontraron fue escabrosa. En la tina de la bañera yacían los cuerpos de dos jovencitas, de tal manera como si hubiesen tomado asiento dentro de la tina una frente a la otra. Una de ellas estaba completamente desnuda, la segunda solo estaba desnuda de la cintura a los pies. Los dos cuerpos denotaban un avanzado estado cadavérico. La inflamación entera de los cuerpos, su coloración entre verdosa y rojo violáceo, son los síntomas inequívocos que se presentan en una descomposición de al menos 4 o 5 semanas. It has been established that persons who have recently died have been returning to life and committing acts of murder. Murder victims show evidence of having been partially devoured by their murderers. In all cases, the killers are eating the flesh of the people they murdered. Repeating, in all cases, the killers are eating the flesh of the people they murdered. Bienvenido sea a las puertas del infierno. Yo soy el que mora en las sombras, el que susurra en tus oídos mientras duermes. Yo soy su amigo el dragón. Y hoy quiero contarles este caso terrible conocido como el crimen de la bañera. Este lamentable suceso que se vivió en la Argentina liderada por Raúl Alfonsín, quien ha tomado el poder en el año de 1983 en medio de una de las más fuertes debacles económicas que ha sufrido esta nación. La golpeada economía argentina, dada en la década de los 80, venía desde el reconocido Rodrigazo de 1975, que estalló en el corto periodo presidencial de María Estela Martínez del Perón, más conocida como Isabel Perón, plazo en el que la tasa de inflación anual alcanzó el 777%. Esto provocó desabastecimiento de productos esenciales como alimentos y combustibles. Esta mala situación disparó la deuda del país de 7.875 millones de dólares que se tenían en 1975 hasta 45.087 millones de dólares registrados en 1983. Y tras varias estrategias fallidas para revertir la deprimente situación económica del país, el presidente Alfonsín recibió otro duro golpe a inicios de 1989, pues el Banco Mundial suspende el apoyo a la nación argentina. En medio de este escenario es que Irma Beatriz Girón, de 22 años, y su prima de 15 años, Noemí Fernández, son encontradas muertas en el domicilio ubicado en la calle Francisco Melo. La escena que encontraron los investigadores no arrojaba indicios firmes para establecer líneas sólidas de investigación, y menos al observar un avanzado estado de descomposición que los peritos señalan es aproximadamente de 30 a 45 días. Es difícil registrar los cuerpos, pues estaban muy frágiles. Era muy sencillo desprender retazos de piel, así que manejar los cuerpos fue muy complejo.
La autopsia primera arrojó que no existían contusiones o signos de violencia que pudieran ser causa mortal. No había huella de muerte por descarga eléctrica, incisión de armas punzocortantes y tampoco persistía indicio en la escena luctuosa. No murieron por asfixia, ni por causa de intoxicación de monóxido de carbono. No encontraron ninguna sustancia que fuera la causante de su fallecimiento. No había rastro de abuso sexual ni heridas internas, por lo que sus cuerpos fueron puestos en refrigeración en la morgue policial de La Plata. Y al no tener ningún indicio, nacieron las hipótesis para tratar de explicar lo sucedido. Una de ellas fue que Irma y Noemí, siendo primas, tenían una relación amorosa, la cual no era bien vista por sus familiares y han pactado un suicidio. Pero la familia y conocidos de las chicas descartaron esta posibilidad. Otra tentativa de justificación fue un homicidio-suicidio, pero al no ver huellas de ataque ni aparente causa de muerte, era una explicativa que dejaba muchos huecos. Y por si fuera poco, el ya confuso y complejo enigma que presentó este suceso a la policía de Argentina, se añade información que complica aún más la situación, pues algunos días después, una vecina, específicamente era la dueña del departamento en donde vivía Irma, declara haberle visto apenas 3 días antes, es decir, el día 13 de abril, pues le ha permitido llamar al hospital Vicente López. La causa es que su prima Noemí, que estaba de visita, se sentía mal. Entonces, la noche del jueves 13 de abril de 1989, Irma es vista con vida. El doctor Arnoldo Bresciani, que labora en el hospital Vicente López, respalda que Irma ha llamado al hospital y establece que se traslada al domicilio de la calle Francisco Melo para atender a Noemí, y señala que la joven presenta un ligero cuadro febril. Por ello, ha recetado un medicamento para controlar la temperatura y se retira del domicilio. Nadie sabe de ellas desde el jueves que el doctor atiende a Noemí hasta 3 días después que uno de los vecinos reporta el mal olor que despide el domicilio. Entonces, ¿por qué los cuerpos presentaban una descomposición tan avanzada, parecida a 3 o 4 semanas? Aquí surge la hipótesis de que la muerte ha sido por veneno de mamba negra. El comisario de la policía de la provincia de Buenos Aires, experto en criminalística, criminología y balística, en la lectura de las manchas hemáticas, es quien señala que el factor que puede causar una rápida descomposición era el veneno de la mamba negra, que para algunos fue fantasiosa porque no es natural de la región la especie en cuestión, como para especular que andando por ahí de caminata, una mamba negra les mordiese. Pero explicaba muy bien la rápida descomposición, pero no había prueba física de ello, ni mamba, ni jeringa, y por el mal estado de la superficie corporal no se podía observar si hubo incisiones o mordeduras. Y la ingestión al parecer no es tan tóxica como para causar la muerte. Encima, el hecho de que no fue encontrada ninguna sustancia tóxica en el organismo de ninguna de ellas, lo cual dejaba obsoleta esta hipótesis. Pero el comisario convenció al juez Casal que ha sido el veneno de mamba la causa de la muerte de estas dos jóvenes. Para determinar si hubo o no presencia del veneno de la serpiente en cuestión, han acordado los forenses en analizar la sangre que se guarda en la víscera cardíaca y observar si se presenta el signo patognomónico conocido como coloración rojo cereza. De presentarse tal condición, podría demostrarse que la causa del deceso fue por veneno de mamba negra. Pero extrañamente, los 2 corazones de las chicas han desaparecido de la morgue, dejando una vez más sin rumbo las líneas de investigación. Otro suceso extraño que ha vivido en carne propia el juez Casal se ha dado cuando decide ir al lugar de los hechos, el inmueble de la calle Melo, el cual aún seguía clausurado a causa de la investigación, pero se encuentra con la sorpresa de su vida al entrar al baño, a ese mismo lugar donde semanas atrás han drenado, limpiado y desinfectado todo el lugar. Ahí observa que la tina está completamente llena de agua y con fauna cadavérica, acompañado del inolvidable nauseabundo aroma. Se dijo que la llave tenía una gotera para justificar el que la bañera se haya llenado sola, y un taponamiento por los restos que fluyeron en la cañería habría contaminado el agua, por lo cual apareció nuevamente fauna cadavérica. Pero un experto revisó la plomería, indicando que la gotera
no era capaz de llenar la tina al nivel que se encontró en el periodo transcurrido. Considera que apenas el agua hubiese alzado su nivel un par de centímetros. El mismo juez declara a la prensa tal cual. Había algo diabólico en este caso, haciendo referencia a todo lo sucedido. Y bien, las pesquisas solo llevaron a un posible sospechoso, un joven que salía con Irma Girón, un técnico bioquímico que trabajaba en un serpentario. Unas fuentes mencionan que se giró una orden de aprehensión contra esta persona, pero nunca dieron con él. El investigador y periodista Enrique Drech señala que el hombre sí fue investigado por Andrés Barrio Canal, perito del Cuerpo Médico Forense de la Policía Federal, pero se desecha la posible culpabilidad a pesar de que se especula que él tiene acceso al veneno, pues no se puede imputar ningún cargo basado en pruebas circunstanciales, y aun cuando el caso levantó mucha polémica y se han volcado todos los recursos para darle resolución, todo se complicó más. El juez Raúl Casal ha destinado a un nuevo forense para que investigue nuevamente el lugar y a los cuerpos. El médico forense y criminólogo muy prestigiado Osvaldo Hugo Raffo fue el encargado de dar resolución a este suceso. Básicamente, en el peritaje de la escena y los cuerpos declaran que la causa de la muerte fue intoxicación por monóxido de carbono. No olvidemos que esto se había descartado de primera instancia, pues en la autopsia que él practica a los cuerpos de Irma y Noemí ha encontrado carboxihemoglobina en ambos, y sobre la avanzada descomposición, que figura ser de más de un mes, le atribuye al calor, que fue alrededor de unos 30 grados conjugado con la alta humedad del baño en solo 3 días, y determina que esto es un ambiente posible para acelerar tanto el proceso de estado cadavérico. Y con esto se cierra el caso, catalogando el suceso como una muerte accidental, dado por la mala combustión de un calentador de gas butano en conjunto de una ventilación deficiente, pues tal fallo en la combustión de gas genera monóxido de carbono, el cual es imperceptible debido a que no presenta ningún olor. El envenenamiento por monóxido de carbono provoca una fuerte somnolencia e inmovilidad en las extremidades, lo que hace imposible escapar de esta silenciosa muerte. Ahora, imaginemos este escenario. Que Noemí estuviese en la bañera desnuda es entendible, pues es común bañarse o permanecer en el agua para controlar la fiebre. Pero ¿qué hacía Irma dentro de la misma bañera que su prima menor? Se especula que Irma entró para ayudarle, pero no se sabe a qué. Pues es difícil ayudar a alguien que está dentro de una bañera estando tú también dentro de la bañera. Tal vez la fiebre pudo ser provocada por algún alimento que tomaron en mal estado, y por causa de las diferencias en el metabolismo de ellas, pues Noemí presentó primero las molestias, las mismas que pudieron haber afectado a Irma hasta después de que el doctor Bresciani ha auscultado a Noemí. Esto explicaría la faltante de 2 pastillas del medicamento que el galeno ha recetado a Noemí. Pero recordemos que la primera autopsia desvela que ninguna de las 2 chicas ha tomado el medicamento. O, tal vez, así como en la segunda autopsia se revela que la muerte fue por intoxicación de monóxido de carbono, sugiere que la primera autopsia fue equivocada. Puede que sí hubiesen consumido el medicamento, por eso las 2 chicas con fiebre entran a la misma bañera sin percatarse de la saturación de monóxido de carbono que envenenaba sus organismos con cada inhalación que daban, y quedaban adormecidas hasta que les ha venido el paro cardiorrespiratorio. Pero no parece haber confirmación sobre la existencia de las sustancias del medicamento en los organismos de Irma o Gloria, y fue realmente el lamentable deceso de estas 2 jovencitas meramente un accidente. Pero en mi mente se genera una hipótesis, una mera opinión, un escenario extraño y torcido, que es pura y mera especulación. Aclaro nuevamente y repito, es mera especulación. ¿A causa de qué viene mi especulación? Por los vacíos que desde mi punto de vista dejan las explicativas. Esto al menos en los datos que se pueden encontrar de este caso, investigando lo más a fondo posible,
de lo que recogieron las prensas. Analizando los detalles, desde el simple hecho de que faltasen 2 pastillas del medicamento que el doctor Bresciani ha recetado, y que la autopsia primera indicase que ninguna de las 2 chicas ha ingerido el medicamento, ya esto para mí al menos es indicio de que de alguna manera habría una tercera persona involucrada. Un dato curioso, antes de seguir, es que hoy en día se están elaborando medicinas con el veneno de diversas serpientes. En algunos lugares se usa como droga. Tal vez no veneno de mamba negra, pero sí de cobra. Lo que me lleva a preguntarme, ¿acaso el joven del serpentario que salía con Irma tenía algún conocimiento de que se podía utilizar el veneno de alguna de las serpientes que él manejaba para utilizarlo como droga? Pues se reporta que el veneno de cobra, al usarse como una droga, causa fiebres altas, pues el veneno de cobra tiene efectos parecidos a la morfina, pero mucho más potentes. Causa un fuerte entumecimiento, por lo que es un excelente analgésico, aunque también causa una fuerte somnolencia. Y si una sobredosis de morfina causa la muerte por paro cardiorrespiratorio, lógicamente una sobredosis de este veneno, ya sea pura o sintetizada, claramente podría causar la muerte. Entonces, la pregunta aquí es, ¿pudo acaso ser un accidente en el uso negligente de estas sustancias, de este veneno, al usarlo como una droga? Otro dato muy interesante es que el veneno de cobra también acelera exponencialmente el proceso del estado cadavérico. Y recalco, y vuelvo a recalcar, estoy especulando, intentaron Irma y su prima utilizar este veneno como droga y le salió mal al sentirse Noemí enferma, al llamado al doctor para que le recetase algo para la fiebre, a sabiendas de que era uno de los efectos secundarios de este veneno, que investigando sobre el medicamento recetado por el doctor Bresciani tenía una marca específica, pero no pude encontrar ningún dato sobre la fórmula de este medicamento. En algún sitio leí que pudiera ser que este medicamento que les ha recetado el doctor tuviera paracetamol y dipirona, que no aparenta ser un medicamento para un cuadro ligero de fiebres, es una medicina fuerte, ya que la versión de comprimidos podría contener al menos 300 miligramos de cada activo. Otro de los efectos es una fuerte somnolencia y entumecimiento, es decir, el uso del veneno como droga, y tal vez pudo ser esta razón por la que han entrado a la bañera juntas para evitar ahogarse, es decir, pues ya juntas en la bañera es difícil deslizarse y cubrir su cara con el agua, y como no, pues causa esta casi inmovilidad, sería muy difícil enderezarse, entonces se sentaron ahí para apoyarse y que no se fueran a sumergir. Pudiera ser este escenario una respuesta del por qué se encontraron las dos en la bañera. Esto obviamente pues no explica por qué entraron desnudas, simplemente tampoco es un motivo o causa de nada, simplemente tal vez en el momento pensaron en no mojar su ropa y simplemente se la quitaron. Entonces, esta persona que les pudo haber facilitado esta sustancia, tal vez quedó en alcanzarlas un poco más tarde. Imaginemos este escenario. El joven que tiene acceso a este veneno llega a casa de su novia. Su novia tiene a su prima de visita. Él les ofrece drogarse con veneno de cobra. Suministra las dosis a las cuales tal vez él ya está acostumbrado. Las primas se meten a la bañera antes de quedarse dormidas, obviamente. El novio, tal vez al ser un poco mayor y al ya tener experiencia utilizando esta sustancia, y se queda dormido.
Cuando él despierta, se da cuenta de lo que ha sucedido y desaparece las jeringas, un par de pastillas y la evidencia de que él estuvo ahí, y simplemente se va. Esto, recalco, una mera suposición. Aunque no se tenía un control muy fuerte sobre los registros en las morgues en aquel tiempo en la Argentina, sí resulta poco probable que específicamente 2 corazones desaparezcan de este lugar. Entonces da a pensar de que alguien que sabía en dónde se podía encontrar restos de esta sustancia ha tenido la suerte de sustraer estos órganos para que no hubiese huella de su presencia en ese lugar, que no hubiese una línea de investigación que lo llevase hacia esta tercera persona. Esto solamente lo podría saber alguien que maneja estas sustancias, que conoce los efectos y que sabe en qué partes del organismo se podrían encontrar residuos en una autopsia. Entonces, el veneno de cobra podría ser la causa real de la acelerada descomposición y no el calor y la humedad. Pues hay un dato también muy conveniente para mi retorcida hipótesis, y es que la ley Casper nos indica que un cuerpo expuesto al clima y al aire se descompone 2 veces más rápido que los sumergidos en agua parcial o totalmente, y 8 veces más rápido que enterrados. Como una descomposición de progreso regular a una temperatura ambiente de 30 o 32 grados con la atenuante de la inmersión, lo cual resta un 50% la velocidad de su descomposición, con una humedad de entre el 40 y el 60% que podría generar una tina de baño a 33 grados ambiente, no parece un factor acelerante como para inducir una evolución cadavérica de 4 o 5 semanas. No estoy intentando poner en tela de juicio la ética del forense criminalista Hugo Raffe, pero hay ciertos huecos que no cubrieron la exégesis de la intoxicación por monóxido de carbono, pues está la primera autopsia que niega que la muerte ha sido por este motivo. Las fuentes que aparecen en la red no dan mucho como para aseverar ciertas cosas, pero los efectos de intoxicación por monóxido de carbono se agravan según cae la calidad del aire. Va desde el dolor de cabeza agudo, náuseas, vómito, alteración de la visión, debilidad, taquipnea, coma, respiración irregular, convulsiones y por fin el paro cardiorrespiratorio que provoca la muerte. Que solo se puede decir que aparentemente no hubo convulsiones ni vómito que llevasen a creer que ha pasado por esta etapa de intoxicación previa y posterior a la inconsciencia, o como por ejemplo ver el reporte de la autopsia de Hugo Raffo a los restos de Irma y Noemí para saber que los porcentajes de carboxihemoglobina que encontró no son causa de muerte, es más, ni siquiera se presentan síntomas, menos podrían atentar contra la vida de nadie. Tampoco suena coherente que los malestares de Noemí aparecieran y en Irma no, y dieran tiempo al doctor Bresciani de atender a la menor y reportar un cuadro febril ligero. Ahora, si imaginamos la situación, Noemí se siente mal. Es menor que Irma, tal vez en talla y capacidad pulmonar. Junto con que Irma salía y entraba del apartamento que ya estaba saturándose de monóxido de carbono, pues es normal que Irma no se sintiera tan mal si ella salía y respiraba aire limpio. Pero la explicativa en donde se presume que Noemí ya tenía efectos más fuertes porque estaba en el baño y dentro de este el calentador que al mal funcionar estaba intoxicando el aire, entonces Irma entra en apuro a ayudar a su prima, que grita por auxilio y no le da tiempo a Irma más que de quitarse la ropa desde la cintura a los pies para entrar en la tina, y ahí se desvaneció en la inconsciencia. Que vuelvo al punto. ¿Cómo ayudas a alguien que está dentro de una tina con malestar desde dentro de la misma tina? Por si fuera poco, a 30 años de este suceso, el mismo juez Casal afirma no haber tenido un caso tan fuerte y desconcertante en su carrera como este, y que el periodista e investigador Enrique Drech, que siguió muy de cerca todo el caso, lo ha descrito como
como truculento, en el sentido confuso, enigmático y complicado, que al menos para él no tenía resolución. Esto lo expresó en el programa Siglo XX, años después de que se cerrase el caso. Entonces, ¿qué pasó realmente? Tal vez esta pregunta nunca tendrá respuesta y se perderá en el tiempo. Solo queda que usted saque sus propias conclusiones. Esto fue Las Puertas del Infierno.